Entrevistamos a Margarita Valli, una de las artistas más destacadas y prolíficas de la Argentina. Con más de 50 años de trayectoria, ha destacado como coreógrafa, artista visual, pionera en el país de la videodanza y del mapping arquitectónico. A lo largo de su carrera ha recibido premios como la Beca Guggenheim en danza en 1998 o el premio a la trayectoria del Fondo Nacional de las Artes en 2017, entre muchos otros. Este año estrenó junto a Gerardo Litvak la obra Juego del Tiempo, que entrelaza la danza en vivo con material audiovisual de obras que nos acompañan a conocer un posible recorte del universo Valli. En esta entrevista conversamos sobre su trabajo a lo largo de los años, su proceso, sus decisiones creativas y el reto de protagonizar esta última obra. Yo empecé a bailar tarde, digamos comparado con la mayoría de las bailarinas que empiezan de joven. Entonces yo estudié biología antes y para recibirme, bueno, esa historia que tuve que tomar cursos de educación física en Estados Unidos para recibirme y tomé cursos de danza como educación física. Y que me dejó fascinada el hecho de poder trabajar con el cuerpo, así como yo había trabajado con el cuerpo cuando hacía salto en alto, salto en largo, voleibol, ¿viste? Todos los deportes que uno hace en la escuela, que siempre me gustaban mucho y que yo dejé de hacer cuando inicié la universidad. Entonces, en la danza moderna yo encontré el goce del cuerpo junto con un arte que tiene muchas ramas y posibilidades de expresión. O sea, no solamente la danza contemporánea, bueno, estudié también danza clásica y como estudiaba también mucho arte, escultura, diseño, se me abrió este mundo de que uno puede diseñar con el cuerpo y se puede expresar y que le puede poner música y es todo un conjunto de elementos que se suman al cuerpo humano para hacer una obra, ¿no? Claro. Y eso creo que nunca lo perdí, porque si bien hago obras de muy distinto carácter, hice muchas obras filmando, hay como 15 obras de videodanza desde el 93 hasta ahora. En las obras de videodanza siempre trabajo con bailarines, a pesar que a veces no hacen un despliegue fenomenal porque están insertados o en la arena o están subidos a una roca o están dentro del agua nadando y no hacen lo que es convencionalmente una coreografía, sino que improvisan con sus cuerpos, pero siempre son cuerpos muy entrenados que saben responder a consignas. Y bueno, entonces el cuerpo está siempre, de distintas maneras. Sí. Claro. Antes de la pandemia, bueno, un par de años antes de la pandemia, en 2018, de hecho está viendo que justamente se cumplen 6 años, se presentó el libro Universo Valli, sí, que lo relaciono un poco con Juego del Tiempo en el sentido de que también es una retrospectiva, sí, y también es un homenaje a la obra. Y te quería preguntar si en el proceso de crear Juego del Tiempo ¿hubo algo de ese libro y esa experiencia de homenaje que te disparó o fueron procesos diferentes? Sí, es que todo se va como sumando a lo largo del tiempo, se suman. Yo siempre fui de juntar todas las críticas, los comentarios, los videos, las fotos. Lo que sucedió con el libro fue que Alejandra Torres, viniendo de las artes, digamos, de lenguas, de la UBA, tenía la tradición del investigador, entonces me obligó a ser muy precisa con todo ese material que yo tenía, en separar cada año en 45 carpetas, entonces en cada año estaba específicamente lo que sucedió en ese año. Y bueno, así se armó ese libro. Después ella lo organizó de otra manera, pero se empezó con la verdad cronológica. Después uno la verdad cronológica la revuelve y dice, bueno, no, pero el tema es, primero va videodanza, después va... Y no es así, o sea, no fue cronológico, ¿no? Bueno, después pasó que yo di una charla sobre nucleodanza, en donde yo estuve obligada
porque me citaron de un teatro, ¿por qué no hablas de nucleodanza que la gente no sabe qué es nucleodanza, quiénes fueron, qué hicieron? Entonces me tomé el trabajo de armar un compilado de obras de nucleodanza y que incluyen las mías y las de Susana Tambuti, con la cual dirigimos el grupo 25 años. Y bueno, presentando esta especie de seminario que di, vino Gerardo Litvak, y él es el que vio ese trabajo y dijo: acá hay material para hacer una obra diferente, que trate sobre el archivo tuyo, pero donde vos sos el artista al mismo tiempo. O sea, no sos solamente la profesora o la presentadora que va a dar una cátedra sobre un fenómeno histórico, sino que tiene que estar en escena y actuar y ser una obra nueva, o sea, una obra nueva sobre un material viejo, ¿no? Claro. Sí. Y en ese proceso de creación y de ir recopilando material, primero me interesa saber, si viendo desde los materiales más antiguos y también lo que vos recordás, si hay prioridades tuyas a la hora de encarar una obra que han ido cambiando, o cosas que quizá al principio de tu contacto con la danza te parecían más importantes y quizá ahora ya no tanto, o que capaz antes no las pensabas tanto y ahora te parece importante. No sé, no es que hay algo que es mucho más importante que otras cosas. Se seleccionaron, y en eso está el ojo de Gerardo Litvak, que es el codirector, y el ojo de afuera. Y entonces hubo un criterio de empezar por lo más viejo. Ahí sí, fue una decisión, porque las cosas más nuevas de alguna manera se están viendo. O sea, mis últimos videodanza todavía circulan y en cambio nadie sabe qué pasó en los 70, en los 80. Entonces me dice, bueno, empecemos con las fotos más viejas y vemos qué sale con eso. Y por eso hice ese trabajo en Photoshop de poder hilonar los fotogramas como antes se hacían en las placas fotográficas, que te entregaban la placa negativos y vos elegías qué foto querías. Bueno, entonces esas placas las recuperé, las recorté, las metí en Photoshop, después las metí en el video y logré que figuren como una especie de infinito que va y viene, también con este juego de que estamos acá pero avanzamos, pero retrocedemos. Y bueno, ese criterio fue el que nos inició en la obra, y en la primera escena en realidad yo trabajo con el recuerdo de mis primeros solos, sin que haya más que fotos, no hay video. Entonces yo no podía decir, bueno, voy a copiar algo que hice hace 50 años. La verdad es que no me acuerdo ninguna coreografía de hace 50 años. Pero entonces sí me acuerdo lo que puedo ver, o sea, Climas Sónicos, que es la obra de Los Pájaros, que era un dúo, que yo bailo en esta obra, que es la que tiene el fondo azul. Si yo tengo la película, entonces la veo, y apenas la veo mi cuerpo responde y repite y está ahí. Los músculos saben exactamente cómo se hace, porque está muy, muy metido, además de una obra que bailé mucho. O sea, eso es fácil reponer, pero lo que no existe, porque no hay video, lo tuve que reinventar. Por eso en la primera parte yo simplemente recuerdo algún movimiento y camino en esa ronda sin fin, que es como una ronda del tiempo, donde en cada paso que voy dando me voy acordando de algo. Y bueno, se jugó de esa manera, y de alguna manera también fue una decisión de puesta teatral, ¿no? Sí, yo cuando lo veía pensaba en un reloj, ¿no? Como sí, un poco como en es. ese avance. Y un poco en el sentido inverso, también recordando, quizá no los primeros solos que hiciste, pero quizás sí coreografías, por ejemplo con nucleodanza, otros trabajos. ¿Notas en esa retrospectiva una búsqueda o un germen de algo que se estaba desarrollando y que quizá después sí te acompañó? Porque es algo que a veces hablando con coreógrafos o con artistas les pasa eso, ¿no? Como que ven obras viejas y dicen, en el momento que lo hice no me di cuenta, pero... No sé, lo que pasa es que yo siempre fui avanzando en otros temas y
no sé, después, una vez que empecé a filmar, mi vida cambió tanto respecto a arte coreográfico que se abrió todo un camino muy distinto. En el año 93 yo empecé a filmar y a partir de ahí no paré. Y entonces todas mis obras estaban relacionadas con cómo lo ve la cámara y nunca era registro de obras, sino era ir, recorrer la ciudad y filmar, o ir a las playas, o ir al agua, o como el trabajo de Galaxias, en donde trabajo con los bailarines en el estudio, delante de un fondo azul o verde como aquí, y a los bailarines les doy instrucciones de como si estuvieran volando, flotando, no sé, y después los meto en otro mundo, que es el mundo galáctico, que saco de la NASA, y ¿entendés? Voy armando algo que es diferente, y así voy como avanzando, no es tanto que, bueno, y miro para atrás y tengo que buscar tal cosa. No sé si es una continua exploración. Es un continuo. Cuando empecé con Galaxias, que lo hice para un concurso que hubo de Gyula Kosice, que es un escultor muy famoso argentino que trabajó mucho justamente con el tema espacial, hizo un concurso y yo dije, bueno, si me presento a este concurso tengo que saber algo de su estilo y de sus materiales. Y es por eso que investigué y hice la primera obra que finalmente sacó el segundo premio y se presentó en el Planetario. Y cuando los jurados y los directores vieron mi obra, dijeron, bueno, pero lo que vos tenés es interesante para presentar el día de la inauguración, proyectado en la cúpula, ¿por qué no lo haces en redondo en vez de en rectángulo? Y entonces me pasé otros 3 meses, hice el material circular, porque es distinto, y lo proyectaron en la cúpula, bueno, todo eso. Y todo eso significa investigar, porque en esa época ni existía el 4K video, y ellos decían, no, tenés que hacer en 4K, que era 4K, no sé si PNG, que era una foto tras otra. Y bueno, y mi computadora era muy simple, y bueno, y calentaba, y había que subirla, ponerle un ventilador. O sea, todas esas cosas es como avanzo, y voy generando, digamos, ideas artísticas mientras voy resolviendo también ideas prácticas, tecnológicas, ¿no? Claro. Y no sé, de ir atrás. A mí en esta obra me encantó volver a ser el personaje del compadrito, que en realidad es una obra del 85, que yo bailé también con ese mismo personaje. La diferencia es que las bailarinas, Ana Deutsch y Susana Tambutti, estaban en vivo, y el personaje mío de alguna manera interaccionaba con ellas en vivo, y bueno, y al reponerlas y esto ser un planteo solista, hubo que este artificio de que se proyecten en blanco y negro como si estuvieran ahí, pero es el pasado, ¿sí? O sea, había que resolverlo, ¿viste? Recurrir a algo que es antiguo, traerlo al presente y resolverlo. Y la verdad que me encanta interpretarlo. Me doy cuenta que en el fondo, o sea, no perdí lo que es el entusiasmo de estar en escena y estar en vivo, sí, con público. Es otra cosa. Claro. ¿Cuáles son? Porque siento que es una obra que ha recibido mucho entusiasmo, o sea, a la gente le encanta, están como agotadas las funciones. ¿Cuál ha sido la respuesta, o cuál ha sido la experiencia de la obra después del estreno con todas esas respuestas? ¿Te has reencontrado con gente que quizás fueron tus estudiantes o tus bailarines? Sí, mucho. ¿Cómo ha sido eso? Y es súper emocionante porque empiezan a aparecer, es como que Buenos Aires de golpe, ¿viste? Aparecen de todos lados gente del pasado, no sé, ¿viste? Gente que me espera a la puerta de la salida por Córdoba, y todas dicen, ¿te acuerdas quién soy yo? ¿Viste? Me lleva un tiempo, y por ahí largo un apellido, y la otra persona dice, ¿cómo te acordás mi apellido? ¿Viste? Son esas cosas que la memoria retiene. Sí. Y no, es un placer, es un placer que vengan. ¿Viste? Yo tuve estudio de danza 40 años, entonces hay muchos exalumnos, pero algunos ya están viniendo por segunda vez, entonces como que ya vienen en hordas por segunda vez. Justamente el otro día me agarraron cuando yo me estaba
yo ni sabía, salimos a sacar fotos, ¿las viste, las fotos? ¿Y viste el videíto? Sí. Bueno, el videíto lo hizo el productor nuestro, que es Toki, del teatro. Yo no sabía que me estaba filmando y de repente lo vi y yo estaba jugando en la vereda. Sí. Bueno, entonces le dije, pasámelo que yo lo armo. Y después a los 3 días apareció otro video de una de las exalumnas que me había tomado la calle enfrente mientras pasaba el colectivo delante. Sí. Y eso me parece buenísimo porque realmente hay como una interacción, ¿no? que se da. Claro. Y después hay un público nuevo. Eso también es interesante. Gente que nunca vio Nucleodanza, que nunca me vio bailar. O gente que viene de áreas que ni siquiera son de danza. El programa de espectadores que tiene el teatro es interesante porque siempre trae gente los jueves. Como anoche había un grupo de gente de una cierta edad. Tuve una sala muy de cabellos grises, que yo las veo porque yo cuando bailo veo la sala. Y después, bueno, cuando hicimos el debate, al final me explicaron que eran de 2 escuelas de teatro de barrios de Buenos Aires. O sea que hay mucha actividad teatral, más allá de la muy importante y variada que tiene la ciudad, que ocurre en muchos otros lugares, ¿no? Claro. Bueno, y ellos sí estaban entusiasmadísimos, ¿viste? Me mataron de preguntas. ¿Cuál fue tu pregunta favorita de anoche? No sé, hubo muchas. O una que te acuerdes. Hubo muchas. Bueno, estos no preguntaron eso, son los bailarines. La bailarina pregunta, ¿y cómo es que estás bailando con 81 años? ¿Y qué le respondes? No, ¿quién sabe cómo me entreno? Me preguntan, ¿cómo te entrenas? ¿Cuál es el secreto? Y yo no les puedo decir el secreto, porque no hay un secreto. Porque me entreno, punto, ¿viste? Claro. No importa. Bueno, entonces a unos le dije, bueno, sí, primero hago un calentamiento, tengo que reforzar la musculatura porque tengo problemas con los meniscos que no existen más. Entonces tengo una kinesióloga muy buena y me dice, lo único que puedes hacer es fortalecer los gemelos y los cuádriceps, y te doy estos ejercicios, los haces todos los días y tenés flor de músculo y te van a soportar la rodilla. Bueno, hago eso. Y después hago un piso Graham convencional, simple, unos ejercicios que vienen del Pilate con también barra ter, y después me hago una barra de clásico, pero ni siquiera necesito la barra, necesito la baranda de mi casa, alcanza, pero sí hago todo lo que es la abertura, los tandis, los Batman, los cloches, qué sé yo, porque la obra los requiere, no sí, es demandante físicamente. Porque es demandante y no sí. me da no sé qué, no viste, que la pierna no vaya donde tiene que ir, y retomar, viste. A mí siempre me gustaba girar y saltar. Saltar ya no puedo, viste, tengo que cuidarme, pero girar me doy cuenta que estoy encontrando el giro de vuelta, así. No, eso pero bueno, tiene que ver porque cuando era más joven bailaba bien, entonces ahora puedo encontrar algo de eso que bailaba bien, que nunca voy a ser la que bailaba bien, pero entonces, qué sé yo, hay como un porcentaje que podés bailar y hay otras cosas que podés agregar que por ahí no tenía antes, no sé, que tenía que ver más con lo interpretativo. Claro. Me encanta poder estar presente en el escenario y sentir el momento y manejar el tiempo. Justamente hay un juego ahí con dónde pones el silencio, dónde parás, dónde arrancás o atacás, que siempre es distinto. Hay una coreografía fija, pero hay ciertos momentos que son libres y los libres siempre me salen diferentes y es excitante esa parte, ¿no? Claro. Buenísimo. Tengo una última pregunta que no tiene tanto que ver, pero de pura curiosidad. Quiero saber la historia de cómo terminaste proyectando Pisurno pixelado en el Pisurno, porque muchas veces cuando uno investiga sobre tu biografía y tu trayectoria, dice, bueno, pionera del videomapping, que entiendo que fue el primer videomapping. Qué sé yo no hice investigación porque
A ver, ¿qué te voy a decir? Yo ni sabía qué quería decir mapping. No existía la palabra. Claro. Y menos en Argentina, quizás en algún lado ya existía. En 2005 nadie había oído hablar del mapping. No, claro. Entonces, en realidad el concurso FIBA era, llamaron a una determinada cantidad de artistas y les dijeron que tenían que presentar un proyecto que fuera inusual. Con inusual daban a entender que no haga algo que ya venía haciendo ni parecido, que fuera radicalmente distinto. Y como yo venía ya filmando mucho bailarines en la calle y siempre me quedaba con ganas de presentar lo que estaba filmando con público en la calle o en un edificio, pensé, bueno, este es mi momento de pedir algo fuera de lo común. Y entonces presenté el proyecto de poder proyectar sobre un edificio y al mismo tiempo que los bailarines estén en la calle, o en las ventanas o en los balcones, que se combine la imagen proyectada con el artista en vivo. Bueno, y lo aceptaron y después fue la búsqueda del lugar, ¿viste? Yo elegí varios edificios de Buenos Aires, el Pisurno lo eligió el festival porque tenían buena relación con las autoridades y hacía falta el permiso para entrar al edificio, ensayar, porque la obra tiene toda una danza a lo largo del balcón y en el tercer piso había que ensayar y había que armar una tarima donde los bailarines están subidos para bailar y estar a la altura de las ventanas, que si no de abajo no se ven la gente. O sea, ellos tenían una producción para hacer algo así. Y nada, y yo me largué, yo quiero hacer esto, punto, y lo hice, no sé. Y después lo llamaron mapping y después lo llamaban el primer mapping, no sé. Yo no lo llamé así. Claro. No sé. Claro, ¿a vos se te ocurrió y lo hiciste? No, sí, había que resolver cómo. Complicado fue porque no nos dieron muchas pruebas de proyección y bueno, yo tenía una compañera arquitecta que me hizo una maqueta del Pisurno, así este tamaño, donde entonces yo proyectaba sobre la maqueta, como había 21 ventanas, yo quería que suceda algo distinto en cada ventana y entonces mientras mantenías la proyección, la proporción de la maqueta respecto del edificio, con lo cual también hubo que tomar medidas del edificio muy precisas, así fue como lo fui armando y después, bueno, cuando llegó el momento de la prueba, más o menos coincidía, ¿viste? Después tenés que ajustar. Pero, claro. No. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Sí, está bueno. Ahora pronto, bueno, contigo vamos a hacer lo mismo, con la entrevista de Audiver de Pompeyo, que habló 2 horas. ¿Ah, 2 horas habló? Sí. Lo vamos no, me encanta la entrevista de él, pero además yo vi el espectáculo y me fascinó. Es hermoso. Yo quiero volver, para mí es un maestro, ¿viste? Es alguien de quien aprender, no sé. Sí. No, es impresionante, pero además lo que es poco común de ver en él, me parece, que es que él, a partir precisamente de su práctica, genera después una teoría, que es la teoría de su escuela, que tiene que ver con determinados procedimientos actorales sobre el tiempo, la detención y demás. Y eso me parece una locura. Una cosa es actuar bien, que veas mucho, dirigir, que veas mucho. Y otra cosa es luego tener tu propia escuela con un procedimiento propio que enseñar y que se forme en generación. Bueno, como lo hiciste tú. Sí, pero distinto. Yo no fui tan didáctica y precisa. Además yo los confundo mucho porque yo hago una cosa y después estoy haciendo otra. ¿No? Entonces no puedo decir hay que hacer esto. No sé. Hay que probar. Hay que probar. Sí, no, yo tuve escuela de varios años, eran 3 años, tipo escuela en serio, con materias obligatorias, y se dieron las primeras clases de contact en mi escuela, las primeras de esferodinamia, las primeras con mimo, la primera con historia de la danza. Estoy hablando de los 80, o sea que, viste, que introduje otras materias y los alumnos tenían que hacer sus trabajos y eran tan variados, o sea, nadie decía, no, tenés que hacerlo de esta manera, cada uno hacía distinto y eso me encantaba, ¿no? Sí. Sí.